¿Qué tal? Volvimos, 8:22 de la mañana. Como les prometí, Mariano Fernández, académico, economista, docente universitario. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, David. Buen día. ¿Me escuchas bien? Perfectamente te escucho, como si fuera que Bien, bien. estamos acá juntitos en la sala de radio. Mira, Mariano, ¿qué opinás de este 72% que le están brindando a la LESLIC para tratar de que no haya una corrida allá? Porque todo avisoraban, viste, que iba a haber una corrida bancaria a partir del segundo semestre, pero aparentemente esto se va a adelantar. ¿Qué opinas de todo esto? Eh, Mira, en realidad cuando uno ve estos problemas, hay dos niveles para mirarlo. En general lo que uno escucha, de hecho venía escuchando la radio antes de que saliéramos al aire, y escuchaba a un economista esencialmente hablar básicamente de un punto coyuntural que es en el mercado de las medidas del Banco Central. Y esencialmente mirar el problema desde ese lado es un error. ¿Sí? Es un error porque el problema que tiene hoy Argentina es muy grave. Entonces, que la tasa de las LELIQ suba arriba del 70%, que eso se traslade a la tasa de plazos fijos, sería preguntarnos, bueno, ¿cuál es el límite a partir del cual, si existe una tasa determinada que no conocemos, en donde esencialmente los depositantes dejan de confiar en el sistema financiero porque la zanahoria es muy apetitosa y salen a resguardarse hacia el dólar? Entonces, en el fondo, este tipo de medidas lo que hace de alguna forma es como tener un gran paciente enfermo y de alguna forma darle algún tipo de droga para decir, darle anfetaminas o darle cocaína para que el paciente esté despierto para dar el discurso. Pero termina el discurso y el paciente se muere. Está bien. Lo que pasa es que me está haciendo acordar a aquellos que ya, como nosotros, ¿no? Que hemos pasado el medio siglo de vida, como siempre bien digo yo, ya pasamos los 50 años, vos andarás ahí también los 50. Me hace acordar en Sí. la época de los radicales, ¿no? ¿Te acordás las mesas de dinero, intereses bancarios de más del 100%? Yo creo que estamos bastante cerca, porque vos estuviste hablando recién, mencionaste sobre que acá no existen límites. Entonces, si acá no existen límites, pregunto o contrapregunto, ¿cuál es el límite? Porque se puede esperar cualquier cosa negativa, políticamente hablando, ¿no? Mirá, la probabilidad de que en algún momento del tiempo, desde hoy, es decir, desde hoy o el lunes que viene, hasta diciembre, de que exista algún episodio bastante potente y terrible sobre la economía argentina, es muy alta. Y esa probabilidad es creciente en función de tres desequilibrios. Uno es el desequilibrio básicamente del programa monetario, que es inconsistente. El otro es el desequilibrio la inconsistencia del programa fiscal, que también es inconsistente. Y por último, el problema de sustentabilidad de la deuda. Es decir, esa es la enfermedad, el punto central. Ahora, lo que podemos esperar en el corto plazo es, bueno, es decir, tenemos que estar atentos a que en cualquier momento comienza un episodio de cambio de carteras de los individuos y una corrida sobre los bancos. Bien, ya te voy a leer una nota acá que la verdad que esto me desespera bastante. El gobierno analiza subas generalizadas de retenciones para mejorar ingresos. Le quiere aplicar el 30% de retenciones a la soja. Típico manotazo de ahogado. ¿Cómo crees vos que va a responder el campo con respecto a esta medida? Mira, yo creo que debemos esperar más cosas, y más cosas, yo diría, negativas. Es decir, una de las cosas, justo lo hablábamos ayer con un grupo de economistas, es decir, ¿qué podemos esperar a partir de todos estos movimientos de cambios de portafolio? Primero, seguramente un apretón fiscal sobre el campo para que liquide más rápidamente las divisas, con lo cual puede implicar no solo suba de retenciones, sino también un cambio en el régimen de liquidación de las divisas, que de alguna forma obligue y acorte los plazos para que los exportadores liquiden. ¿Cuál va a ser la solución en ese caso de un exportador que no tiene la necesidad de liquidar? Porque
ya cubrió sus gastos operativos, esencialmente se esconde o se guarda en silobolsa. El otro punto que no apareció todavía es la posibilidad de que empiecen a existir regulaciones para la compra de dólares. ¿Por qué? Porque los dólares que tiene el central no alcanzan para abastecer una posible corrida. Es decir, hay un tema contable que es que las de las reservas que tiene el Banco Central, 70 y pico de mil, en realidad no son reservas propias y no son reservas que las pueda utilizar. Es decir, el Banco Central está actuando como un banco del gobierno que lo que hace es tener cuentas que sirven para financiar el tesoro a través del dinero que está en el Fondo Monetario, financiar operaciones de comercio a través del swap con China, tienen las cuotas de los organismos internacionales. Es decir, eso baja el nivel de reservas a un piso que está aproximadamente entre los 20.000 millones de dólares. Cuando uno ve los agregados monetarios que contrastan eso, es decir, básicamente sabemos que estamos en un área de hiperriesgo, ¿okay? Con lo cual no me extrañaría que el gobierno comience a tomar más medidas heterodoxas. Ya tomó controles de precio, es decir, acuerdos de precio que son controles de precio, pero que también empiece a haber medidas relacionadas con el control de capitales y con la limitación de compra de divisas a través de algún mecanismo extraño. Como te acordás, hubo un tiempo con la AFIP donde uno tenía que pedir autorización para comprar dólares y la AFIP te decía cuántos podías comprar. Sí, sí, correcto. Volveríamos a épocas del pasado del kirchnerismo. Limitar la venta de dólares, ni hay que ver cómo la limitan, porque lamentablemente, si uno observa la política del PJK con la política actual, lamentablemente tenemos que decir que la política actual es más terrible, pésimamente aplicada en lo que respecta a buenos conceptos económicos con relación, ¿no?, a la política anterior. ¿Vos creés que esas restricciones van a ser mucho más fuertes que las que sucedieron con el kirchnerismo? Van a ser distintas. Es decir, a ver, esencialmente en la mente de quienes hacían política pública en el gobierno kirchnerista, es decir, en la etapa kirchnerista, ellos tenían en la cabeza básicamente la regulación como un instrumento para controlar al mercado. Esencialmente en el caso de quienes nos gobiernan hoy, no tienen bien en claro qué es lo que quieren o cuál es su postura de política. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que sus medidas en general sean bastante erráticas. Entonces, yo creo que se viene algún tipo de control sobre capitales, pero no va a ser igual, sino que va a ser un control donde aparentemente exista el mercado cambiario libre, pero que existan limitaciones a ese mercado cambiario para que la gente no pueda, de alguna manera, poder ir y comprar los dólares que quiere para dolarizar sus carteras. Ese podría ser un mecanismo para tratar de evitar la corrida, ¿sí? Y que desde ya es un mecanismo bastante perverso, ¿no? Bien, el mercado le quita la confianza a Macri, y eso ya se sabe, ya le viene quitando la confianza hace varios meses, y yo creo que ya desde el año pasado. Ya al no haber confianza con el presidente que tenemos, que vos como economista, haceme un convito ahí, políticamente hablando, un poquito de economía, ¿qué Argentina visorás de acá a 2 o 3 meses si le quitan la confianza al presidente? Acá estoy leyendo otro título: el 80% de la población no llega a fin de mes, porque tenemos salarios de 15, 18, 20 mil pesos, cuando el salario en estos momentos para salir a la línea de la pobreza se requiere cobrar más de 29 mil pesos. ¿Cómo ves con la experiencia que tenemos, no? Porque vuelvo a repetir, ya hemos pasado la mitad de siglo de vida, los dos tenemos más de 50 años, vos tal vez un poquito más joven, pero ¿qué avisora ya con este concepto histórico que ya venimos anteriormente? Porque son recetas que son aplicadas permanentemente, son recurrentes, volvemos a repetir lo mismo y llegamos a una Argentina que está totalmente destruida. ¿Qué avisorás vos en todo esto? Mirá, lo que yo veo es como una especie de solución de continuidad, en donde
esencialmente hay que despejar un poco la paja del trigo, ¿no? Es decir, básicamente no importa quién se presente a las elecciones, quiénes sean los candidatos, porque el riesgo de Argentina, es decir, el riesgo de los desequilibrios que tiene Argentina, es independiente de quién se presente y de quién gane la elección. Con lo cual, es cierto, vos podés decir, bueno, ok, le sacan el apoyo a Macri, pero eso no genera, como en otras circunstancias, una renovación de la confianza porque viene un nuevo candidato en las encuestas o liderando la opinión política, que promete algún tipo de solución. No, en realidad ninguno, ni dentro del espacio del gobierno, del espacio oficialista, ya sea que si llega a bajar Macri y Vidal se transforma como en la candidata oficial, no existe stock de confianza que pueden generar ni Vidal, ni Macri, ni Lavagna, ni Cristina, ni ninguno de los candidatos que están en el ruedo y que tienen posibilidades de llegar a la presidencia. Con lo cual, pensemos ahora en los agentes, es decir, en el mercado. Y el mercado conoce esto. Entonces, esencialmente, yo no puedo imaginar una Argentina más allá de 3 o 4 meses, porque en el medio lo que presiento es que vamos a tener un fuerte estallido derivado del desequilibrio macroeconómico que estamos afrontando. No sé qué puede emerger después. Es decir, podemos ir a las profundidades o podrá aparecer una nueva oportunidad para realmente equilibrar estos, es decir, volver a poner en caja estos desequilibrios que tiene Argentina. Con lo cual mi visión no va más allá de junio hoy, junio, septiembre. Más de esa fecha yo no encuentro forma de ver para qué lugar podemos salir. Sí veo todos los caminos negativos. Claro, ese es el problema, ¿no? Que no tenemos camino posible como para salir de todo este atolladero que nos han metido. Mira, suelo leer los Twitter de muchos economistas que vos lo conocerás, amigos nuestros, Javier Milei, Diego Giacomini, Aldo Abraham, muchos más. Y acá los chicos a veces cuando responden a los tweets dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué tienen ustedes? ¿La máquina del tiempo que avisoran lo que va a pasar? Porque todo lo que está sucediendo ya venía siendo alertado hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Y sale gente ya grande contestándole, pero no, el tema acá que están con las mismas recetas, esto fue aplicado en la década del 70, del 80, y siguen siendo recurrentes. Yo también le contesté con una frase donde les puse: los pueblos que no cuidan su cultura y no reconocen su historia están condenados al fracaso. ¿Vos creés, Mariano, que estamos condenados al fracaso? Y yo creo que sí, estoy convencido de eso. Argentina está en un proceso de decadencia que no ha culminado. Es decir, no sabemos cuándo puede culminar y entendamos que la caída puede ser infinita. Y lo que vos decís en relación a lo que algunos economistas pueden ver o pueden alertar a la población de lo que va a suceder, y hay dos cosas. Una es la experiencia pasada, algunos son más jóvenes y quizás no vivieron los episodios del 89, los episodios del Rodrigazo, no sé, el episodio del fin de la caída de la convertibilidad, pero lo que hay detrás de eso también hay modelos teóricos que explican eso, es decir, hay mucha literatura que explica eso, así que quien no vivió esa etapa en carne propia, tiene la posibilidad de recurrir a la literatura y entender, por ejemplo, estudiar la historia de los planes de estabilización a lo largo de las distintas experiencias de la inflación crónica latinoamericana de la década del 70. Y cuando uno ve que se vuelven a repetir las mismas cosas, las mismas recetas, los mismos errores, básicamente lo que hace es ir a la literatura, fijarse esencialmente qué sucedió, mirar el modelo teórico, y esencialmente uno dice, bueno, ok, el plan que están aplicando le va a pasar tal cosa, tal otra y tal otra, ¿qué es lo que predice el modelo? Si, por ejemplo, yo no soy consultor, y yo en general no manejo muchos datos, yo trabajo al revés de cómo se trabaja en la consultoría. Yo miro primero el modelo teórico, y cuando tengo el modelo teórico voy a buscar los datos para validar la teoría. ¿Sí? En general muchas veces
el error de la consultoría es que se marean en los datos, entonces terminan haciendo análisis coyunturales sin entender cuál es el modelo, cuál es el comportamiento que rige la realidad, ¿sí? Más allá de lo que suceda día a día. Por eso, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y mañana qué va a pasar con el mercado? Yo eso no tengo idea, pero sí sé cuál es el camino a largo plazo. Que como seguimos, Argentina va a seguir sumido en una decadencia cada vez más terrible, y eso tiene consecuencias, pero catastróficas. Es decir, hoy ya estamos en un nivel de estado estacionario de la pobreza en torno al 30%. Imaginemos qué pasaría si hay un estallido con una aceleración inflacionaria que nos lleve la actual tasa de inflación anualizada, que está en torno al 50 y pico, que nos lleve esa tasa al 80 o al 90%, que eso es lo más probable que suceda en los próximos 6 meses, 5 o 6 meses. ¿Cuál es el nivel de pobreza que va a emerger de eso? ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad frente a eso? ¿Cuál va a ser la respuesta de los sectores que hoy quedan desprotegidos porque su salario real está cayendo? Y ahí uno empieza a ver, empiezan a aparecer dudas, interrogantes y temores que pueden transformar esto, ¿sí?, en una especie de estallido social o de cuasi guerra civil. Es decir, no existen las condiciones de una guerra civil clásica, pero sí de vandalismo y de algo parecido a lo que vivimos en el 89. Está bien, sí, comparto totalmente lo que estás diciendo y nosotros a veces cuando hacemos análisis hablamos sobre contingencias y yo repito permanentemente la palabra contingencia, que debemos prepararnos para las futuras contingencias, porque el gobierno está generando virulencia, lamentablemente es así. Y eso sumado, ¿escuchaste lo que dijo Guillermo Moreno, ¿no?, en una disertación ahí Sí, íntima? se hizo viral ese video, sí. Bueno, a ver, de alguna forma muestra lo que dice Guillermo Moreno, es la forma en que la sociedad argentina funciona. Es decir, que exista después otro sector político que no lo diga, pero el tema no es lo que uno dice, sino cómo uno trabaja y cómo uno actúa. Bueno, la sociedad argentina actúa de esa manera. Entonces, básicamente en esto, donde no tenemos respeto a la propiedad privada, es decir, el punto central ahí es una violación, ¿sí?, de un derecho fundamental que es la propiedad privada. Pero la pregunta es, ¿qué es esencialmente el discurso de Moreno? Dice, ¿qué es lo que habilita la violación de la propiedad privada en términos del quitaje, ¿sí?, del ladronzuelo? Esencialmente es que el que está arriba es el principal violador de la propiedad privada en Argentina. Pensemos en la historia de confiscaciones que tenemos a lo largo de los últimos 90 años de historia, y nos vamos a dar cuenta de que Argentina, es decir, básicamente el Estado en Argentina es un confiscador serial. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, lo que está haciendo el Estado es bajarle a la sociedad a través del monopolio de la educación y básicamente de la creación de un pensamiento único. Lo que está haciendo es bajar una moral que implica esencialmente la violación de los derechos fundamentales del individuo. Y así una sociedad no progresa. Estamos volviendo al Cromañón. Exacto. Lamentablemente es así. Mira, yo a veces en conversaciones que tengo con también docentes, hay algunos que son muy esperanzados, hablan de esperanza. Y me enerva cuando hablan de esperanza porque yo siempre les digo que la esperanza se construye, de lo contrario es una ilusión. Acá muchos argentinos creen que utilizar la palabra esperanza es dar onda positiva para que las cosas se encaminen por otro lado, y no es así. Mira, Macri está saliendo desesperado en los medios, ratificando permanentemente de que él es el único candidato, de que no va a haber otro candidato en el PRO, que Vidal sigue siendo la candidata a la gobernación, va a buscar la reelección en la gobernación bonaerense. ¿Por qué estos personajes de la politiquería actual están permanentemente, viste, inyectando que no, que esto es así, no hay plan B? Eso me asusta bastante, porque cuando un primer mandatario te está diciendo no hay plan B y por el otro lado te están alertando, che, mirá que estás haciendo las cosas mal, ¿qué cosa rara hay detrás de todo esto? ¿Qué ves vos como yo ya sé más o menos, ¿viste?
Perdón, Mira, tengo mi postura, pero vos, ¿qué lo ves? ¿Por primero, qué no hay lo plan B? primero que veo, lo primero que veo yo frente a esto es que este tipo de anuncios no hacen más que generar un aumento de la incertidumbre. No solo por la o por el dicho propio de decir, de que no existe un plan B, sino que deja en evidencia lo contrario a lo que se está diciendo. Es decir, lo que está dejando en evidencia esto, en primer lugar, es que existe una lucha interna dentro del oficialismo para ver quién va a detentar el poder que creen que van a poder sostener en el tiempo. Con lo cual, esto se empieza a transformar en una especie de locura de pensamiento mágico. Me hace acordar a un libro de García Márquez, El otoño del patriarca, donde el dictador planeaba y armaba cosas sobre infinitos y sobre horizontes que no existían, y tomaba decisiones en el aire, totalmente disociadas de la realidad. Bueno, yo creo que hay ahora en el gobierno una gran pelea acerca de, es cierto, Macri no la pega con las medidas, no la pegó desde que asumió. Pero tampoco tiene la flexibilidad y el golpe de timón como para cambiar a todo el gabinete. Entonces, seguramente dentro del oficialismo hay una interna muy potente para sí iniciar algún tipo de transición para entregar el poder o como lo quieras llamar, y parece como que se están encerrando en su propia... El otro metáfora interesante de eso es la película La caída de Hitler cuando estaba en su búnker, y esto se parece a algo similar, con lo cual no ayuda a los mercados a tener una postura hiperrígida, sino que esencialmente lo que hace es aumentar la huida por parte de los inversores hacia un activo seguro. Y después, más allá de eso, asumiendo que ese problema se pueda limar, otra vez, el problema de la estructura de Argentina es tan potente que ninguno de los planes B que podemos avisorar tampoco garantizan una solución al problema. Cuanto mucho puede ser un paliativo que compre muy poco tiempo, ¿sí? Y el año que viene vamos a estar nuevamente en el mismo problema que estamos hoy, por ahí con alguna característica distinta después de alguna confiscación, pero seguimos estando y caemos recurrentemente en los mismos problemas. Bien. Te la hago cortita. ¿Premeditación o mediocridad por parte del gobierno por lo que está sucediendo? Digo premeditación porque con estas movidas financieras hay unos pocos que se están llenando los bolsillos. Ese es lo que, el temor que tengo yo, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el gobierno hay mucha gente que les gusta tener plata en el bolsillo, no olvidemos lo que fue Caputo y otros más. Te repito la pregunta, ¿premeditación o mediocridad? Mira, yo creo que separarlo de esa manera es un error, porque el punto central acá es, para que exista corrupción tiene que existir una regulación. Y la regulación está determinada esencialmente por el excesivo poder que tiene el Estado. Entonces, sea premeditado o sea bien intencionado, la regulación, por ejemplo, la regla de no vender reservas en la banda, o la regla de fijar el techo de la banda y clavar el techo de evaluación de la banda, tiene consecuencias de política monetaria que implican modificaciones y velocidades distintas de los inversores para poder cambiar la composición de sus activos. Entonces, no necesariamente tiene que ser premeditación al estilo conspirativo, sino que la inoperancia genera esa premeditación y esas oportunidades para que algunos vivos, que sí tienen, diríamos, el visto bueno de la corona para poder sacar su dinero antes, y eso ayuda. Entonces, es una suma de todo. Yo puedo tener, a ver, la realidad es que tenemos que pensar esto. A mí no me debería importar si el que me gobierna es una buena persona o mala persona, porque en lo que haga en su vida privada no tiene por qué impactar sobre el resto, sobre su vida pública. Lo que me importa a mí es que debe respetar los derechos de propiedad, ¿sí? Y debe respetar esencialmente el clima de negocios en la economía. Cuando el Estado empieza a pisar los derechos de propiedad, el clima de negocios, empieza a ponerse en el rol de determinador de los precios, es ahí donde aparecen estas oportunidades para que aquellos cortesanos que están más cerca de la corte de Luis XVI puedan acceder y sacar el dinero antes. Entonces, es la suma de todo, pero el error central es creer que el Estado es el que puede solucionar este problema.
cuando en realidad el Estado es el que agrava este problema, porque con sus regulaciones determina los canales, los caminos para que pueda existir este tipo de corrupción. Está bien. La pregunta te la hice porque estaba leyendo una notita acá del diario El Cronista, donde una pequeña frase de una politóloga, una doctora en ciencias políticas, María Esperanza Casullo, donde dice que hay una especie de agotamiento, de sensación de que Macri crea más problemas que soluciones en sectores que están convencidos de no volver con Cristina, pero que quieren otra opción y que Macri no se las da. Ese es el tema. Entonces, si esta politóloga, estás en la nota, si vos la querés leer después cuando tengas tiempo, se titula ¿Cuáles son las alternativas para el gobierno según los analistas?, publicado recientemente por El Cronista, ¿no? Y hay otras alternativas más, pero yo opté por esa que me pareció bastante interesante. Para finalizar, Mariano, Sí. ¿en cómo ves vos, antes que finalice el mes, cómo ves en la situación del tema de los precios? ¿Viste? Estos precios que ya salieron los empresarios del alimento diciendo que esto recién se va a poder aplicar de acá a 30 días. Cuando yo te dije recién también, y lo complemento, ¿qué es premeditación o mediocridad? Me refería a que si saben perfectamente los funcionarios que esto fracasó, ¿por qué lo vuelven a imponer nuevamente? Bueno, porque en general el que está en el poder cree que él tiene las herramientas para solucionar problemas. Ese es el primer problema que tenemos. ¿Sí? Entonces, frente a un desequilibrio de los precios que está generado, es decir, en su totalidad por el desequilibrio monetario, ¿sí? Entonces se empiezan a crear opciones, ¿sí? Su cabeza, su creatividad se empieza a desarrollar, a tomar medidas que lo que hacen es bajar su nivel de ansiedad, la de los políticos, pero no van a generar nunca una solución al problema porque el problema es otro. Entonces, bueno, en todo caso, lo que calmó esto es la ansiedad de los políticos durante 15 o 20 días, hasta que se dan cuenta que lo que hicieron no alcanza, entonces van a tener que tomar una nueva medida regulatoria para creer ellos que tienen poder sobre el mercado. Es decir, los políticos en el mundo, básicamente, creen que ellos son los que pueden manejar, ¿sí?, el rumbo de la economía, y no manejan el rumbo de la economía. En todo caso, distorsionan el rumbo de la economía a través de sus regulaciones. En Argentina eso está elevado al infinito, con lo cual aparecen políticos, ya sea de la oposición, del oficialismo, del espectro que uno quiera, diciendo que ellos tienen la solución, y la solución siempre pasa por violar los derechos de propiedad y por lo tanto castigar el esfuerzo laboral de la gente y bajar la oferta de bienes. Entonces, no hay solución. Lo único que están haciendo es calmar su propia ansiedad. Es decir, esto es, se están convenciendo ellos de que están haciendo algo y con eso se quedan tranquilos. Y salen a vender en términos de imagen política, y en términos de comunicación, de que ellos se están moviendo. Es decir, que son sensibles frente a las penurias que pasa la gente y que no llega a fin de mes, pero que ellos se mueven, entonces están dispuestos a hacer sacrificios, que los sacrificios los van a terminar haciendo quienes están de vuelta haciendo el esfuerzo laboral. Es muy perverso, realmente es muy perverso, pero en el fondo lo que pasa es que desde el punto de vista filosófico, esta gente cree que tiene la herramienta para salvar, y eso es muy peligroso, tienen características mesiánicas. Uno escucha a Carrió, ¿sí?, y escucha a personajes por el estilo, y cree, es decir, cuando uno los escucha, creen que ellos son salvadores de la patria. No, el único salvador de la patria es la iniciativa privada, es el libre albedrío, es que la gente haga lo que le plazca y lo que considere que con eso se va a ser feliz, siempre y cuando no vulnere el derecho de otro. Bueno, el Estado sistemáticamente vulnera el derecho y la propiedad de los demás. Es muy primitivo, realmente es muy primitivo. Sí, la verdad que es gravísimo lo que está pasando y es impresionante cómo, y lamentable cómo al emprendedor le ponen la pata encima como para que no avance.
Bien, 8:54 de la mañana. La verdad que Mariano ha sido un ping-pong, ¿no? Ida y vuelta muy interesante. Vamos a Sí, un sí, corte, muy yo me rico. despido de vos. No cortés que voy en línea privada, por favor. Vamos un Dale, poquito de dale, dale. música.